Buenas tardes a todos. Es un placer que nos veamos todos, por lo menos antes de que termine el año. Tanto esto nos lo permite la modalidad híbrida de un taller, que gracias a eso podemos ver a los que pudieron hacerse un poquito de tiempo para estar aquí y los que por razones de trabajo y demás no pudieron estar presentes, pero sí vernos entre todos y comunicarnos. Quiero darle la palabra a nuestro presidente, que justamente por motivos de trabajo no está hoy presente, pero que va a decirnos unas palabras y que, como decía, gracias a esta modalidad híbrida es posible tenerlo cerquita nuestro y escucharlo. Así que, Adolfo, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Bienvenidos a todos a este taller, El espejo sanitario en las provincias argentinas. Eh, la verdad que es un honor recibir y darle la bienvenida eh, de parte del Grupo País a todos ustedes. Y realmente es un tema de mucha actualidad, muy convocante. Vamos a escuchar exposiciones de muy alto nivel en una realidad sanitaria que, a mi entender, está yendo claramente hacia una política, al menos en el sector público, de descentralización, de reconfiguración, con tal vez grises y claros oscuros, pero también con muchísimas oportunidades. Creo que es un momento de oportunidades para las provincias, para las diferentes provincias que tomen ese bastón de mando y puedan liderar cambios profundos, a pesar de las crisis, obviamente crisis presupuestarias, que han sido o son muy graves en este momento, pero que han sido tremendos. Eh, por lo menos los que estamos en provincias chicas, hay ya cierta diferencia entre lo que fue el primer semestre ahora, con cierto alivio en las cuentas presupuestarias, cierta normalización de algunos precios, cierta racionalidad en algunas negociaciones. Y esto nos permite pensar, creo yo, para el año que viene, diferentes propuestas. El Grupo País siempre se ha caracterizado por intentar proponer políticas, no exclusivamente, pero sí muy dedicadas a lo público, sector público, a la agenda de los seguros o sistemas provinciales de salud. Hemos realizado muchas propuestas, muchos intentos, y creo que es una oportunidad muy interesante desde ese punto de vista. Eh, Hoy el ministro de Salud es una persona que fundó el Grupo País, que ha suscrito un montón de ideas que tenemos, entre ellas la de armar seguros o sistemas provinciales de salud. Eh, Obviamente la idea está, luego habrá que ver qué condiciones son, cómo se realiza, qué rectoría hay, obviamente una infinidad de cosas. Pero me parece que como Grupo País es una oportunidad excelente para presentarnos en diferentes provincias, para intentar transmitir nuestras ideas. Y bueno, y este taller creo que va a ir en esa línea, en el análisis de la realidad actual y en intentar, obviamente, sacar conclusiones para futuras propuestas. Así que nada más, le voy a dar paso a los disertantes, le devuelvo la palabra a Graciela y bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias. Antes de que comencemos la primera mesa, quiero que le agradezcamos al profesor Hugo Arce porque él fue el que hizo que tengamos este aula en esta casa de estudios. Y quiero, doctor, que haga
llegar a las autoridades de esta casa nuestro agradecimiento, por favor. Y también que le agradezca a Silvina Lamas y a Diana, que hicieron para que tuviéramos todo listo a las 4 de la tarde, junto con Aldrin, que era el técnico, para que pudiéramos hacer el Zoom. Gracias. Así que no se olvide de ellos, porque si no, esto no hubiera sido posible. Entonces empezamos con el primer tema, cuyo título es Aprendiendo de la comparación entre la política y la gestión sanitaria provincial. Esto estará a cargo del doctor Hugo Arce y de Carlos Basalo, quienes nos hablará de federalismo sanitario, y el doctor Arce, que está en representación de Operesa. Así que adelante cuando quiera. Bueno, gracias. Efectivamente, aunque no es una gran despliegue tecnológico, efectivamente tiene que estar la encargada de que las aulas funcionen, de que haya señaladores, para que todas las cosas se articulen y que venga el soporte técnico para ayudar. Esta historia del Operesa, perdonen, voy a contar una anécdota, empezó así. En 2008 yo estaba escribiendo el libro que publiqué en 2010 y fui al Ministerio de Economía a averiguar si se podía tener acceso a los préstamos que tenía el país en materia de salud. Ayuda a decir que es el doctor, gracias. Y luego el apellido. El hecho es que me hicieron pasar a una oficina donde había un señor que no tenía pinta de ser jefe, y me dio toda la información, el nombre de los créditos, quién los daba, cuáles eran los objetivos, también me mostró que Ginés González García había logrado extraer de otros créditos paralelos que había vigentes, extraer en 2003, en función de la emergencia sanitaria, créditos asignados a otras áreas de gobierno que fueron asignados al área de salud. Todo eso está volcado en el libro que publiqué en 2010, información que era muy difícil de conseguir. Pero hay que estar ahí y decir que uno es doctor, esto viste y permite obtener mayor información. Cuando accedió al ministerio Jorge Lemus, fuimos a verlo por el Grupo País y le planteé que a través de la secretaria me permitiera ir al CIISA para saber cuántos establecimientos había en el país. El hecho de ir en nombre del ministro también accedía a información que debería estar en la página. Pedí por la cantidad de profesionales y otro funcionario al que conocía me dice, no, eso solamente aquellos que otorgan matrícula. El contraste con esto, que yo por esa misma época estaba haciendo una consultoría en República Dominicana. Y en República Dominicana, que tiene un Ministerio de Salud muy modesto, etc., en el hall de entrada hay una oficinita donde tiene una computadora y uno accede a la información macro que desea. Cosa que deberíamos tener también acá. El asunto es que pensé, bueno, acá hay un montón de información disponible. Por ejemplo, Rubén Torres publica con información fidedigna, que obviamente extrajo de su condición de haber sido funcionario superior de la Superintendencia de Servicios de Salud. Hay información que está guardada en el Estado y como una especie de factor de poder no está disponible. Lo mismo pasa con el INDEC. A través del INDEC se puede saber qué tecnología pesada ingresa al país para establecimientos públicos y privados. Información que hay que ir al INDEC para conseguirla. Bueno, todo esto, pero por supuesto hay que tener alguna forma de acomodo o de acceso amigable que permita conseguir estas cosas.
todo esto permitió volcar una cantidad de información que teóricamente debería haber sacado de una página web. Sin embargo, tuve que hacerla en forma manual y a pulso, ir personalmente y conseguirla. Entonces planteé, como si fuera una investigación de alto nivel, crear un observatorio permanente de recursos de salud. Y logré convencer a la gente de ciencia y tecnología de acá de la universidad, después de varios años, que me subsidiaran este proyecto al que llamamos OPERESA, porque conviene tener una sigla que sea fácilmente eufónica. Muy bien. Así surgió esta idea, que no tiene un gran desarrollo creativo, sino conseguir todo aquello que debería estar disponible. Muy bien. Entonces, desde principios del siglo XXI, toda la idea que concentró la política sanitaria, podríamos resumirla en que de algún modo todos tenían una idea fuerza, que era concentrar el poder de decisión en el Estado Nacional. Es decir, lograr que el Estado Nacional volcara la balanza, concentrar el poder que teóricamente estaba en manos de las provincias, pero en la práctica no está en manos de las provincias. Yo fui secretario técnico del COFESA y me consta que los ministros, cuando vienen a la reunión del Consejo Federal de Salud, vienen a llevarse un cheque, si es posible. En una época se hacía así, se iban con un cheque y se negociaban las cosas que el ministro de Salud de la Nación exponía ante los miembros, los participantes del COFESA, que eran los ministros de las provincias. En realidad, esta situación de dependencia financiera de las provincias tiene que ver también con la dependencia de creatividad. En realidad, los ministerios de salud de muchas provincias son un conjunto de capas geológicas de funcionarios que fueron designados políticamente y que tienen poca formación técnica en la mayor parte de las provincias. Hay provincias que tienen esto muy desarrollado, que han avanzado mucho y que tienen capacidad de creatividad y de plantear políticas, de tal modo que, así como en 1957 un señor de la OPS llamado Dair Pedroso le dijo al presidente Aramburu, hay que descentralizar los hospitales, que se hicieron durante la década peronista, así actualmente se ha planteado, bueno, las responsables de salud y educación son las provincias. Esto es lo que dice la Constitución, y fue ratificado en el 94, y supuestamente las provincias tienen que estar preparadas para esto. No todas están preparadas, y probablemente algunas tengan serias dificultades. El COFESA como organismo federal tiene poca utilidad. ¿Por qué? Porque no tiene existencia presupuestaria, no tiene oficinas en el Ministerio de Salud, no tiene personal propio y tampoco tiene personería jurídica. En consecuencia, no puede obtener créditos de ningún tipo. Como ejemplo contrapuesto a esto, tenemos el Consejo Federal de Inversiones, que está en la esquina de San Martín y Tres Sargentos, donde se reúnen los ministros de Economía de las provincias y obtienen créditos internacionales que ejecuta el propio Consejo Federal de Inversiones. De tal modo que el COFESA, como ámbito federal de nuestras exposiciones, es un ámbito poco operativo. Por eso se creó el COFELESA, que es de los legisladores, y falta el COFEJUSA, que sería de los jueces. Todavía no se le ocurrió a nadie, pero pronto llegará. En tanto, el COFESA cambie de entidad para crear políticas operativas que sean realmente ejecutadas y discutidas por los ministros de salud de las provincias. Hasta ahora es un ámbito de exposición del Ministerio Nacional. Pero el gobierno nacional
reiteró, y Sturzenegger reiteró, que la responsabilidad de la salud va a ser de las provincias. Muy bien, entonces conversamos con Carlos Basalo, que también es codirector de este proyecto de Operesa, y bueno, vamos a inclinar la cancha, en vez de hacia al ámbito nacional, hacia las jurisdicciones provinciales. Y entonces pensamos ya no en buscar la información macro que reúne al conjunto de los territorios nacionales, sino en explorar qué pasa en cada una de las provincias, especialmente en aquellas más desarrolladas, para decir, bueno, estas son eficaces como para dirigir un sistema de salud. Y entonces volcamos el peso de gravedad hacia el ámbito provincial y en una charla creativa decidimos, bueno, vamos a invitar al ministro de Salud de la Nación, vamos a invitar a 4 provincias para que expongan y después hacemos comentarios. Pero lo hicimos con muy poco tiempo. Acá en la universidad se asustaron y dijeron, vamos a dejarlo para principios del año que viene, porque estábamos en octubre y esto queríamos hacerlo a fines de noviembre. En consecuencia decidimos hacer este evento que realmente es halagador. Nos encontramos todos de nuevo, de algún modo hay una amistad latente que nos permite encontrarnos para llorar juntos. Entonces, no vamos a inventar estadísticas. Yo después voy a mostrar trabajos de investigación realmente muy importantes para ver estadísticas sobre la eficacia de los sistemas de salud, lo cual es muy difícil de medir. Vamos a buscar estadísticas ya existentes, no a crear. Esta es la idea, y elaborar sobre eso documentos de análisis, buscar recursos, esencialmente recursos humanos, materiales, equipamientos, construcciones, cuánto invierte el país, realizar eventos y publicaciones, seleccionar sistemas provinciales con mayor desarrollo autónomo, comparar indicadores de recursos y políticas de cada una de las provincias, ver finalmente si podemos armar una especie de algoritmo, algo, un modelo que permita decir, bueno, las provincias que tienen esto, esto y esto, y de 0 a 10 le da con promedio de 8, van a ser eficaces. Y establecer un índice de desarrollo sanitario comparable. Después vamos a ver lo que es un índice hecho a nivel de 195 países. No crean que los voy a aburrir con eso, simplemente les quiero mostrar el ejemplo. A ver si... Sí. Bueno, entonces ahí está nuestra sigla, la fuente de información. Tomamos en primer lugar una experiencia que hizo la Organización Mundial de la Salud, dirigida por un mexicano, Julio Fren, que estaba a cargo del Departamento de Desarrollo de Servicios y Sistemas de Salud en la organización, en Ginebra. Ese documento, además de medir esencialmente a partir de los recursos, de la capacidad de inversión de los países en materia de salud, hizo un ranking, le dio a eso un puntaje y se armó un escándalo latinoamericano por el que el ministro de Salud de Brasil, José Serra, que era el candidato a presidente de Cardoso, lapidó ese documento en reuniones de la Organización Mundial de la Salud, de tal modo que lo publicaron, pero lo dejaron escondidito, de tal modo que no hubiera demasiado escándalo. De cualquier modo, cuando nosotros estábamos en la Academia de Medicina, en la Comisión de Salud Pública, lo estudiamos y logramos acceder al método de análisis. Después lo voy a mostrar el cuadro, no les voy a aburrir con la explicación. El segundo documento, bueno, fue publicado en 1917 en The Lancet, y fue financiado nada menos que por la Fundación Gates.
fue hecho sobre 195 países, participaron una enorme cantidad de instituciones y de técnicos en todo el mundo, y lograron construir efectivamente una fórmula algebraica para definir cuánto un servicio de salud, un sistema de salud era eficaz. Pero lo hicieron especialmente no a partir de la oferta, es decir, como estaba pensado el documento, a ver si... sí, como está... no. Es decir, como estaba pensado el documento, bueno, lo señalo, el documento de la Organización Mundial de Salud, este está pensado esencialmente a partir de la demanda, pensando en 32 patologías que habían elaborado en 2003 dos expertos, donde la medicina podía, los sistemas de salud más que la medicina, los sistemas podían cambiar la historia natural de las enfermedades. 32 grupos de patologías. En base a eso y a los condicionantes regionales y de desarrollo, elaboraron una fórmula que permitió exponer después en un planiferio, eso no lo voy a mostrar, en un planiferio qué países habían crecido. Pero en base a eso encontraron que entre 1990 y 2015 los sistemas de salud que venían de países desarrollados, países industrializados, habían crecido y habían logrado mejorar. En cambio, aquellos que ya tenían condiciones devaluadas, con dificultades de desarrollo, esos en esos 25 años habían desarrollado muy poco y lo muestran con colores, muy gráficamente. No lo voy a mostrar porque llevaría mucho tiempo. Después también estudiamos otro documento que es Health System Performance Across 15 Countries. También publicado por The Lancet, pero hecho a través de comisiones en distintos países. La Argentina participó y yo tuve oportunidad de participar porque el coordinador de eso es conocido por nosotros, Ezequiel García Lorrio. Coordinador en la Argentina. Muy bien. También un documento muy interesante es el de Maceira, Olaviaga e Iñarra, que analizaron cómo se desempeñaron distintas provincias en lo relativo a la epidemia de COVID. Después también buscamos otras fuentes de información, una encuesta del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, el Observatorio de Deuda Social de la UCA, que publica artículos muy interesantes con encuestas y estadísticas que diseñan ellos mismos, con una muestra de alrededor de 6.000 hogares, mientras que la del INDEC es de 10.000 hogares, pero está técnicamente muy bien elaborada y por eso durante la época oscura de Guillermo Moreno, la UCA, el Observatorio de Deuda Social de la UCA pudo mantener estadísticas de pobreza que ya el INDEC no producía. También hay un trabajo que apareció, todavía no accedimos, de la Universidad de San Andrés, pero salió publicado en Clarín, de un periodista cigano. Ya voy a terminar. Muy bien. Acá está la síntesis metodológica del trabajo de la ONU. Vean que el peso está puesto esencialmente en lo económico y en los recursos del país para brindar servicios de salud, el nivel de salud global de la población, la distribución de los recursos de atención médica, el nivel global de respuesta en caso de emergencia, la distribución de la respuesta en la población y también la carga financiera. Y ahora
vean que también tenía cierto grado de complejidad para llegar a ese ranking que habían hecho de los sistemas de salud de los países, cómo ponderan la carga de cada factor con porcentajes en el desempeño de los sistemas de salud. Y fíjense que tocan temas que hoy forman parte de la agenda. Ah, bueno, perdón, sí, tenés razón. Voy bajando el micrófono de a poco. Fíjense el trato respetuoso, la confidencialidad, la autonomía del paciente. A esto lo engloban como calidad de la atención. La orientación al paciente, atención oportuna, ambiente adecuado, elección del prestador, y ahí está ponderado el peso de estos factores. Bueno, y aquí está el trabajo de Lancet. La idea era 32 patologías mapeadas en un planiferio, 32 patologías que elaboraron estos dos señores, Nolte y McKee, en 2003, que fueron las que usaron para medir, para ponderar la capacidad de los sistemas de salud. Y la capacidad de eliminar las causas de mortalidad que no dependen de una mejor atención médica, es excluyendo aquello que no fuera determinante por parte del sistema de salud. En estas 32 patologías consideraban que el sistema de salud podía ser determinante y decían el rango de edad en que el sistema de salud podía ser efectivo. Variaciones por edad y riesgo a nivel local, excluían riesgos estandarizados como edad, los índices sociodemográficos. Cada país tenía una capacidad de reacción ante el sistema de salud. Computar de forma sintética dos condiciones centrales: la accesibilidad a los servicios de salud y la calidad de los servicios prestados. Por eso la sigla es Health Access and Quality. Es decir, esto es lo que resume el índice que lograron desarrollar. Y ahora, estas son las 32 grupos de patologías que habían seleccionado Nolte y McNee, con los rangos de edad en que el sistema de salud puede cambiar la historia natural. Y esta es la sencilla fórmula a la cual llegan, poniendo todo eso en una computadora para cada una de esas 32 patologías. En cada uno de los 25 años que transcurrieron entre 1990 y 2015, llegaron a ver en cuánto había evolucionado en el mundo los sistemas de salud. El trabajo era del orden de las 75 páginas, es realmente muy pesado, muy difícil de leer, pero solamente con una financiación tan importante como la que habían conseguido se podía llegar a esto. Bueno, a partir de eso y con la modesta exploración de fuentes de información que nosotros dispusimos, nos propusimos continuar con esto, buscando primero por lo menos 4 provincias en las cuales pudiéramos medir. Bueno, vamos a ver en qué medida son eficaces para resolver y para afrontar el peso que constitucionalmente les correspondería. Y a partir de eso, ver si podemos elaborar un modelo permanente para evaluar a la totalidad de las provincias. Esto es lo que hicimos durante este primer año, que concluye en marzo próximo, y tenemos un segundo año de subsidio. No crean que el subsidio es como el de Gates, es un poco más modesto. Y en el segundo año volcaríamos esto
a los actores concretos, las jurisdicciones provinciales. Muy bien, eso es todo. Bueno, yo voy a hacer una especie de tirarme por paracaídas, desde una mirada nacional hasta llegar a focalizar en el objetivo del encuentro, que es el tema del federalismo sanitario y por qué en este momento, en esta particularidad, se han dado una serie de factores que hacen que sea verdaderamente uno de los ejes más importantes sobre los cuales poder pensar alguna de las reformas. En el Grupo País hace muchos años que venimos diciendo que el eje de las reformas son las provincias. Desgraciadamente es muy difícil comparar sistemas cuando los sistemas todavía no existen, porque en realidad tenemos un inconveniente muy serio, que es que las provincias no asumen que tienen que organizar un sistema sanitario. En consecuencia, es difícil ir a buscar, armar un sistema de información y poderlos comparar cuando estamos ante esta realidad. A ver si me tengo que focalizar acá. Acá. No. Bueno, primero un comentario sobre el cisne negro, digamos, sobre la presencia de un presidente tan especial como Milei y lo que representa un cisne negro. Es algo verdaderamente inesperado para la realidad. Son sucesos o hechos que ocurren con mucha sorpresa, que no responden a ser tenidos en cuenta a priori. De hecho, nosotros cuando trabajábamos en algunas hipótesis nunca pensábamos que podía llegar, y termina generando un gran impacto, con una gran trascendencia. Esto nos obliga, cuando uno mira cómo enfrentar un cisne negro diferente, uno se encuentra que hay que enfrentarlos en primer lugar evaluando la situación, trabajando sobre el tema de la información y la comunicación, planificando y con mucha flexibilidad, que es lo que hay que tener. Yo lo que veo es que muchas veces estamos como aferrados a algunas posturas y yo creo que estos son momentos donde hay que asumir las cosas con mucha flexibilidad. Tomar decisiones de manera rápida y eficiente. El mundo va a una velocidad determinada. Adaptarse a las nuevas circunstancias. Tener una resiliencia emocional y mental como para poder soportar este bombardeo. La verdad que cuando nosotros nos enfrentamos a los desarrollos que tienen que ver con los sistemas de información, con la informática, y todos los días están cambiando, hasta para nosotros mismos es un desafío permanente. Aprendizaje y preparación futura, hay que meterse en la inteligencia artificial, hay que empezar a estudiar cómo vincular la inteligencia artificial con las distintas disciplinas con las cuales uno está trabajando, diversificación de los riesgos, innovación y creatividad y una red de apoyos como para poder hacer frente a este proceso. Un minuto aparte con la inteligencia artificial, Italia acaba de crear 200 carreras de grado nuevas en donde se vinculan distintas disciplinas con la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, para darles idea de la magnitud del cambio en materia educativa. Este es un comentario de Arriazu que me pareció muy interesante para captar el momento. Hay como dos momentos de las reformas, un momento inicial, que es una primera parte donde se da la reforma macro, la lucha antiinflacionaria, la restauración del orden de la moneda, los precios relativos que se distorsionaron, volver a pensar en esos términos. La verdad que me encuentro con alguna gente a la cual yo estoy muchas veces en las antípodas en política, pero sin embargo poder coincidir sobre algunas cosas. Me encontré con una persona que ustedes conocen que es Monsalvo, el otro día en un encuentro de la industria farmacéutica, y hablando sobre este tema me dijo: Carlos, se están haciendo cosas en algunas áreas que nosotros hubiésemos querido hacer y no hemos podido hacerlas, ¿viste? Todos sabíamos hace mucho tiempo que había que tener un piso firme para poder pensar reformas, innovaciones. Y una segunda parte, que es la más difícil, es la que tiene que ver con las reformas estructurales. Yo me recuerdo cuando estaba Neri, siempre hablábamos de este segundo momento y él decía: estas reformas son difíciles porque involucran más gente. Las primeras
son macro, son las privatizaciones, ¿no? Es decir, donde uno las puede hacer, pero acá hay mucho recurso humano involucrado, hay muchas tensiones, cada uno tiene un docente dentro de la casa o alguien que está vinculado al sistema sanitario. Son reformas que hay que hacerlas con mucha precisión porque se corren riesgos. Hay cosas que en esta materia se han hecho. Bueno, acá voy a hacer una crítica bastante profunda respecto de lo que son los tres poderes y cómo han generado los tres poderes una espiral sobre el gasto con resultados que son deficientes. Yo no voy a decir una novedad, yo he sido muy crítico. En el año 96, Menem hizo una convocatoria para hacer una reforma de cirugía fina. Ya se había terminado la reforma de primera generación, venía una reforma de los sectores sociales, reforma que nunca ni empezó ni terminó, es decir, se abortó en ese mismo momento, pero en ese momento se hablaba de replantear el rol del Ministerio de Salud, pensando que ya habíamos tenido, como dijo Hugo, en el 57 una primera transferencia a las provincias, en el 78 los militares vuelven a transferir servicio y en el 92 Cavallo vuelve a transferir servicio. Entonces, estaba claro que el Ministerio de Salud tenía que replantearse el rol. Bueno, cabe que en el 2003 tenemos gobiernos que durante 20 años, y esto hay un seguidismo, aumentan las funciones del ministerio, aumentan programas. Es cierto que había una situación de emergencia que había que atender, pero la emergencia terminó en el 2005-2006. Ahí había que volver a pensar, pero no, se siguió consolidando el tema de programas nacionales que se superponían, viajando a las provincias, generando todo lo que nosotros sabemos y también generando una apatía, una debilidad de los gobernadores que nunca terminan de asumir la salud como una responsabilidad importante de las provincias. Un poder legislativo con un alto grado de responsabilidad fiscal. Yo fui mucho tiempo miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, fui asesor de Presupuesto y Hacienda, cambió mi vida la Comisión de Presupuesto y Hacienda porque yo cambié mi forma de pensar respecto de lo que era la cuestión fiscal, ¿no? Yo pensé muchas veces que nosotros podíamos convivir con déficit, pero no. La Cámara me demostró, y esa comisión en particular me demostró que las cosas no podían, Argentina no puede darse el gusto de ser un borrachito que toma una vez a la noche, toma un poquito de vino, entonces no hay problema porque después en determinado momento se termina emborrachando, que es lo que nos terminó sucediendo. Entonces hay una irresponsabilidad fiscal importante, que yo creo que eso va a tener que cambiarse, y el Poder Judicial de la Nación, que a través de los amparos han empezado a involucrar a los jueces cada vez más, empezando a generar muchas distorsiones sobre la asignación de recursos del sector, porque piensen ustedes que muchas obras sociales, muchos financiadores ahora terminan teniendo que decidir sobre qué financiar en función de que no les hagan un juicio, cuando en realidad deberían estar buscando lo preventivo, deberían estar buscando el cuidado de la salud. Tenemos un ministro de Salud que, como bien dijo Adolfo, lo conocemos hace mucho tiempo, tiene un conocimiento sobre el sector que nos permite pensar que desde el punto de vista de lo que es la agenda estratégica, tiene conocimiento sobre algunas cosas que hay que hacer en particular. Hay algunos trabajos dentro de lo que es la producción del Sanatorio Güemes, la Fundación del Sanatorio Güemes, que marcan un poco esta línea. Y me quiero detener en algo en la cual participamos en algún momento con Federico y con el grupo de la Fundación, que es una publicación que se llama ¿Qué aprendimos sobre la sostenibilidad de las políticas? Porque yo creo que acá hay 9 puntos que merecen especial atención para mirarlos. En primer lugar, el tema de que hay que establecer una mirada conjunta, ¿no? Que no es solamente el gobierno el que pone, sino que la sociedad tiene que ser la que ayude a señalar el camino y a sostenerlo, porque eso es verdaderamente una política de Estado, cuando trasciende un gobierno. La segunda es convertir la visión en acciones concretas, no estar dando vuelta con las ideas, sino que de alguna manera poner claro cuáles son las banderas de avanzar en ese sentido. La tercera, la que me parece más interesante, que es salir del modelo técnico, del tecnicismo, y concentrarse en el sentido común.
empezar a hacer cosas que tengan sentido común, que es un poco lo que en alguna medida está sucediendo, tanto en seguridad social nacional, que acá no vamos a discutir, como en alguna de las cosas que se están discutiendo respecto del Posada, respecto de los hospitales, respecto de cómo compran y el manejo que se tiene. El tema de producir un debate social sobre el tema, como se generó en otros países, abandonar la formulación de proyectos para empezar a construir políticas que logren ser estables en el tiempo, superar las políticas sustantivas y formular políticas instrumentales. Tan importante de empezar a ver un poco la cuestión de los contratos, de los modelos de pago, de los instrumentos. Desgraciadamente este es un sector en donde el grupo médico ha concentrado fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica y hemos dejado de lado todo lo que tiene que ver con la innovación organizativa y con la innovación que nos trae mayor eficiencia y mayor manejo del gasto. Asumir el federalismo social, priorizar la comunicación de la política y garantizar una conducción comprometida, dado que un grupo que se cuida mutuamente, mantiene códigos comunes, puede, bueno, manejarse y plantearse algunas de las transformaciones tan importantes que hay que realizar. No les traigo ninguna novedad, esta es un sector muy importante, 47 millones de argentinos, con un 12% de sobrecobertura, de cobertura que se superpuesta aproximadamente. Pero bueno, estos son los números, los grandes números. Como ven ustedes, seguridad social con 23 millones sigue siendo. Ojalá que cuando hablemos en los próximos años, esos 23 millones se transformen en 30 millones, en 35 millones, porque eso le va a dar una fortaleza al sistema sanitario. Yo no estoy, hace mucho tiempo que descreo de la posibilidad digamos, nosotros nacimos con un esquema de seguridad social importante y ahí estamos un poco medio aferrados. Un modelo de sanidad pública que tiene 18 millones actualmente y una salud privada en donde hay 6 millones con una oferta de servicio. Esa es básicamente la forma de la cobertura. Sin embargo, se han generado entre estos subsistemas muchos vicios, muchas distorsiones. Algunas de las cosas que se están planteando, estas son cosas que se están discutiendo ahora, respecto de algunas reuniones que se han generado del ministerio con algunos centros para empezar a revisar cosas que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo, cómo comprar, cómo contratar servicios, cómo recuperar el costo de las prestaciones del sector público. Esto se aborda a nivel nacional, pero es también un mensaje para que sea abordado a nivel provincial, claramente. Algunas provincias lo están haciendo, más que otras. Yo vengo ahora de una experiencia con Santa Fe. Santa Fe está trabajando en el tema de las compras. Chubut está trabajando con el tema de cómo comprar, cómo contratar. Y están preocupados también por ver cómo recuperar el costo de las prestaciones. Entonces aquí el planteo que aparentemente hizo el ministerio, que yo creo que es un planteo válido, es que los ahorros que se pueden llegar a generar acá, que como ustedes saben hay muchos kioscos detrás de esto, porque cuando un hospital público nacional compra al precio del PVP el medicamento, me están explicando ustedes cómo es que se hace eso. Explíquenme cómo uno puede pensar que puede comprar. Bueno, estos son los 9 hospitales que son nacionales todavía, 308.416 millones de pesos. Esa es la estimación presupuestaria para el 2025. Un desafío verdaderamente de ver cómo. Por supuesto que la provincia de Buenos Aires sigue siendo el mayor desafío porque muchos de estos hospitales están en la provincia de Buenos Aires y entonces va a haber que, se tendrá que ver ahí cómo se plantea la cuestión. El nuevo marco político nos marca una nación haciendo reformas y provincias que están todavía temerosas de avanzar sobre este tema de los intereses que se esconden detrás de esta situación. Creo que la cuestión de las transferencias es un caso, es decir, el tema de la salud y el desarrollo de la salud provincial es un hecho. Las provincias, sin embargo, continúan sin asumir ese rol y estamos en un esquema de federalismo sanitario que va a ser muy impulsado por el gobierno y que las provincias yo creo que a esta altura no tienen forma de poderse salir
las encuentra muy débiles. La pandemia mostró que estaban muy débiles desde el punto de vista de la gobernanza. Después vamos a tener un espacio donde van a hablar del tema de los distintos factores. Uno de los temas va a ser justamente la gobernanza. Lo que les comentaba antes, estamos viendo una reconfiguración de la relación nación-provincia con las transferencias que ya se han generado. El federalismo argentino es cierto que es muy particular porque hay provincias que reciben, la mayoría de sus recursos provienen de la coparticipación. Algo puso Armando Reale el otro día en una cuestión de un federalismo con recursos nacionales. Es decir, claramente hay que repensarlo, pero es cierto que también las provincias tienen recursos propios y están empezando a recibir recursos de manera directa por algunos recursos con los cuales tiene. Porque si uno se va a una provincia como Neuquén, una provincia como Chubut, a una provincia como Jujuy, que ahora va a tener el litio, y muchas otras que empiezan a tener una serie de ingresos especiales, ahí hay que empezar a resolverlo vis a vis. Porque lo que uno haga no lo puede aplicar automáticamente, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, que tiene una realidad completamente diferente a cualquier otra. Lo que podemos señalar es que las provincias conviven con una gobernanza muy débil del sector salud. De hecho, el ministerio gobierna muy poco. Ni les quiero explicar cuando uno pide información sobre la obra social provincial. Yo quise hacer un ejercicio que es empezar a vincular cuánto es el gasto de la obra social provincial y el gasto del Ministerio de Salud comparado con el gasto provincial para tener una dimensión, ¿no?, de cuánto es el gasto. Lo conseguí solamente en Santa Fe, en donde tengo mecanismos especiales, como decía Hugo, y tengo canales especiales, pero Santa Fe es una provincia que tiene muy buena transparencia fiscal. Eso hay que reconocer que la página se destaca, todo, pero bueno, y ya se van a sorprender de Santa Fe, una de las provincias que más gasta, más recursos utiliza en salud, cuánto destina. Bueno, un tema especial, este tema fundamental, la relación entre necesidades básicas insatisfechas y el gasto en salud. Observamos, primero, que las NBI hay diferencias sustanciales de entre 7 y 8 puntos porcentuales entre una provincia y la otra. Por ejemplo, Formosa 19.8, quintuplica el guarismo de La Pampa, que tiene 3.8. Si nos vamos al gasto público provincial, también ahí tenemos diferencias sustanciales. Entre Neuquén y la provincia de Buenos Aires, 7.1, 7-1 la diferencia que existe. Por supuesto que en la provincia, el que tenga un bajo gasto significa que hay mucho gasto municipal en la provincia de Buenos Aires, que habría que considerarlo en el momento. Fíjense ustedes, nosotros que estamos hablando de sistemas de información, si quisiéramos conseguir información sobre los gastos públicos provinciales en materia de salud, tenemos que ir a hacer un agregado a cada provincia, porque la información está presentada por separado y en la misma provincia hay problemas para encontrarla. Si analizamos la interacción entre las necesidades básicas insatisfechas y el gasto público provincial de salud, no se halla una relación sistemática. Hay provincias con alta población de vulnerables que, sin embargo, tienen menos cantidad de recursos invertidos. Este es un tema muy importante a plantear, porque en esto sí que Nación debería cumplir un rol de equidad y de compensación entre una provincia y la otra, pensando básicamente en los resultados. Creo que este es un riesgo muy grande, yo no lo desconozco, respecto de lo que significa la descentralización. La descentralización de los servicios, el fortalecimiento de la provincia, va a traer mucha más dinámica de innovación, de eficiencia, etcétera, pero también se corre el riesgo de generarse una brecha aún mayor respecto de los servicios. Lo que pasa en Italia también, y es muy característico, entre el centro, el norte y el sur del país. Bueno, este es el ejercicio que yo quería hacer, el porcentaje de inversión en salud sobre el presupuesto provincial. Fíjense ustedes, el presupuesto total de la provincia, 4.859 millones, el presupuesto de salud, 437, 200 IAPOS, son 637. Fíjense ustedes, 13,11% es el recurso que se destina. ¿Ustedes saben cuántos recursos se destinan en Emilia-Romagna, una de las regiones más importantes de Italia? El 70% de los presupuestos provinciales se destina a salud. Salud es un factor clave. Cataluña también. Es cierto, ustedes me pueden decir, bueno, pero ahí se cubre el 100%. Es cierto,
pero acá estamos hablando del 50% de la población cubierta con este 13,11%, porque estamos hablando de las personas que tienen cobertura pública exclusiva, más la gente de la obra social provincial. Entonces estamos hablando del 50% de la población y sin embargo, tímidamente llegamos al 13,11%, una de las provincias que más invierte en el área de salud. Y finalmente, tomando el esquema muy interesante que ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud, nosotros vamos a trabajar sobre estos indicadores que nos permitan construir indicadores de acceso, indicadores de cobertura, de calidad y de seguridad. Como les decía antes, es muy difícil pensar en indicadores para provincias que no se asumen que tienen un sistema provincial. En consecuencia, vamos a tener que ir ahí. Creo que la experiencia de espejito, la de Estados Unidos, la de Mirror, es una experiencia interesante. La de Commonwealth Health es también otra experiencia interesante como para ir a mirar cómo hace el relevamiento del estado de salud de los estados en Estados Unidos, que tiene un sistema en alguna medida que se parece al nuestro en este sentido de que tiene una prepaga, tiene un sistema desarrollado de prepagas muy importante, pero los estados tienen un rol a nivel de los programas, a nivel de Medicaid y a nivel de Medicare. Entonces ahí es interesantísimo ver algunas transformaciones, por ejemplo, de los que recuerdo, el estado de Vermont en Estados Unidos, cómo hizo un salto enorme, saltando de 17 lugares en materia de las miradas que ellos le hacen, básicamente a los determinantes de la salud y después todo lo que tiene que ver con resultados sanitarios. Entonces, finalmente, ¿hay algo peor que comparar? Sí, es no comparar. Es no compararse con nadie para no saber, en definitiva, dónde uno está parado y para saber cómo avanzar. Coincido con Hugo, hemos hablado mucho tiempo sobre el COFESA. El COFESA a esta altura ha sido un rotundo fracaso porque ha servido simplemente para generar viajes y estadía, conocer lindos lugares, pero que nos ha servido muy poco y nada para construir de alguna manera una gobernanza, para poder generar instancias. Siempre recuerdo, bueno, en Italia hay una institución que se llama Agenas. Agenas es un observatorio que permite comparar experiencias innovadoras entre una región y la otra y resulta un artículo muy útil, digamos, para poder primero en lugar saber qué está haciendo cada provincia y después que cada provincia pueda tener como un ejemplo interesante. Así que bueno, finalmente un poco la cuestión de Operesa y el vínculo entre país y el Instituto Universitario Barceló. Seguiremos aportando a la construcción de indicadores sobre el desempeño de los sistemas de salud. La idea es construir sistemas de información que nos permitan después medir, comparar, aprender y colaboraremos con los gobiernos, con el gobierno nacional, con los provinciales y los municipales en esta mirada para configurar un nuevo sistema de salud que dé respuesta al acceso, a la calidad y a la seguridad y que por supuesto también asegure la asequibilidad. Así que bueno, muchas gracias.